El rugido del motor, esa sinfonía metálica que se había convertido en un grito de agonía, lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba allí, justo en el borde de la pista de pruebas de alta seguridad del circuito del Jarama, viendo cómo la muerte bailaba sobre cuatro ruedas. El aire, denso con el olor a goma quemada y combustible de alto octanaje, me asfixiaba casi tanto como la impotencia que sentían los que estaban en la cabina. Era una jaula de acero y asfalto negro, y el Phoenix 7, ese superdeportivo multimillonario, chillaba mientras perdía el agarre, deslizándose violentamente hacia la barrera de hormigón. Dentro de la cabina, la CEO multimillonaria, Maria Ward, gritaba por la radio: ¿Alguien puede controlar este coche? Recuerdo el pánico en su voz, una mezcla de rabia y terror puro. Los ingenieros de élite, esos genios que se creían por encima de todo, estaban paralizados, sus caras pálidas a la luz de los monitores, viendo cómo su obra maestra se convertía en un arma. Yo, un simple padre soltero con una camisa gastada, me levanté del suelo, tirando mi chaqueta de trabajo. Levanté una mano y susurré por los comunicadores. De repente, el tiempo se detuvo. El mundo entero pareció contener la respiración. ¿Cómo llegué a este punto? Hace apenas unas semanas, mi vida era solo tortitas de arándanos y el silencio de un garaje en un pueblo cerca de Valencia. Mi nombre es Alex Turner, 45 años. Mi presencia es tan silenciosa e inamovible como el ojo de un huracán. Para los inversores globales, los capitalistas de riesgo y los invitados de alto perfil en los campos de pruebas de World Automotriz, yo era solo una sombra en el fondo, un mecánico contratado para la semana para hacer el trabajo sucio. El tipo que comprobaba las presiones de los neumáticos, limpiaba el aceite de los paneles de fibra de carbono y se aseguraba de que los parabrisas estuvieran impecables para las cámaras. No llevaba un traje italiano ni una tableta digital brillante. Llevaba el olor permanente a aceite diésel B40 en mi piel y el peso de 1000 secretos técnicos en mis ojos cansados. Cada mañana, antes de que abrieran las instalaciones, Alex realizaba un ritual privado. No sé exactamente cuándo lo empecé, pero se volvió esencial. Caminaba descalzo por la pista, sintiendo la textura del asfalto y el agarre del sellador. Sabía qué curvas retenían la humedad y qué parches de hormigón se expandían demasiado bajo el sol del mediodía. No necesitaba sensores, mi cuerpo era un instrumento finamente sintonizado de frecuencia y vibración. Podía decir si una máquina de pavimentación se había desviado 1 milímetro solo por la forma en que el aire fluía sobre la superficie. Observaba cómo el viento giraba en la curva cerrada, notando cómo la neblina de calor distorsionaba el horizonte. Para todos los demás, esto era una carretera. Para mí, era un oponente vivo y que respiraba, que exigía respeto absoluto. Unas semanas antes, recuerdo que fue un miércoles, o quizás un jueves, estaba revisando los sensores de un prototipo y pensé en Sledge, mi mejor amigo. Han pasado 10 años desde el incidente de la lluvia negra, en un circuito del norte de Italia, en Monza, para ser exactos. Fue durante una prueba de resistencia de alta velocidad, un fallo mecánico sobre el que yo había advertido explícitamente, un fallo que la junta directiva decidió ignorar. Me costó Sledge. Aún hoy, a veces, el olor a magnesio quemado y el sonido de las sirenas de emergencia que llegaron demasiado tarde me persiguen. Todavía escucho la voz de Sledge por la radio en los segundos finales, un jadeo lleno de estática que atormenta mis sueños. Ese día me alejé de la pista y nunca miré hacia atrás. Enterré mis guantes de carreras, mis medallas de campeonato y mi ardiente ambición. Elegí la vida de un fantasma para poder criar a mi hija, María, en un mundo donde lo único extremo era el tobogán de su parque. Cambié el rugido del B12 por el silencio de un jardín suburbano, creyendo que podía superar al fantasma de la velocidad. A unos cientos de metros del asfalto ardiente, sentada a salvo dentro de la cabina climatizada de un SUV blindado, estaba María, mi María. Ella es mi universo entero, mi razón para respirar. Ve la pista de pruebas a través del cristal reforzado con ojos grandes y confiados.
Para ella, su papá es solo el hombre que hace las mejores tortitas de arándanos y puede arreglar su bicicleta rota en 5 minutos. Ella no sabe que los hombres en el salón VIP pagarían millones por solo una hora de mi experiencia. Yo aceptaba estos contratos a corto plazo y de baja visibilidad precisamente porque me mantenían invisible. No quería la fama, no quería el riesgo, solo quería ser el hombre que siempre estaba allí para recoger a su hija de la escuela exactamente a las 3:30 de la tarde. Maria Ward, por otro lado, era mi polo opuesto. A sus 41 años, es la reina reinante del mundo automotriz moderno, una visionaria multimillonaria que cree que la tecnología puede conquistar la naturaleza. Es audaz, agresiva y peligrosamente talentosa al volante. Y este día era su opus magnum, la presentación pública del Phoenix 7, un superdeportivo diseñado para redefinir los límites de la física. Los inversores observaban desde el del salón VIP, con paredes de cristal, sus plumas estilográficas listas para firmar miles de millones. Estaban allí para ver una revolución, un coche que podía pensar más rápido que un humano. A María le gustaba tener el control total. Se negó a dejar que un piloto de pruebas profesional tomara el volante para la demostración final, insistiendo en ser ella quien llevara el coche a su límite absoluto para las cámaras. Ella creía que la perfección podía forzarse, que las máquinas podían dominarse por pura voluntad y algoritmos superiores. Pero el Phoenix 7 era una bestia temperamental y peligrosa. El sol del mediodía caía a plomo sobre el asfalto negro. La temperatura de la pista subía a unos abrasadores 55 grados centígrados. Los neumáticos comenzaban a ablandarse más allá de su umbral de diseño, las moléculas de goma perdiendo su integridad estructural. Yo observaba desde la línea de seguridad perimetral, mis ojos entrecerrándose al escuchar cómo el tono del motor B12 cambiaba unos pocos cientos de hercios. Vi cómo la suspensión trasera se cargaba de forma desigual en las curvas cerradas, una micro-oscilación que sugería que el ordenador de vectorización de par comenzaba a buscar una solución que no podía encontrar. Sabía que el coche estaba hablando, llorando, pero María y su equipo de ingenieros genios en la sala limpia no escuchaban. Ellos miraban datos mientras yo escuchaba al metal. El Phoenix 7 salió de la última curva cerrada a unos asombrosos 225 kilómetros por hora. La nota del motor era un chillido metálico visceral que vibraba en los dientes de todos los que miraban. María pisó el acelerador, buscando esa salida perfecta de alta velocidad cinematográfica para las cámaras de la transmisión en vivo. Pero el sistema de distribución de par, un complejo conjunto de sensores de IAA y algoritmos de submilisegundos, sufrió un cuelgue lógico catastrófico. No tuvo en cuenta el repentino pico de calor en el neumático trasero izquierdo, que comenzaba a delaminarse bajo la carga extrema. En una fracción de segundo, la parte trasera del coche se descontroló. No fue un deslizamiento suave y controlado. Fue un sobreviraje violento que lanzó el superdeportivo de 3 millones de euros a un salvaje péndulo oscilante hacia las barreras de hormigón. Los sistemas de estabilidad electrónica intentaron intervenir, pero estaban luchando contra las leyes de la inercia que ya se habían roto. El ordenador frenaba ruedas individuales en un intento frenético de encontrar el equilibrio, pero sus entradas chocaban con las correcciones de pánico de María. El tablero de mandos era un árbol de Navidad de advertencias rojas intermitentes. La dirección vibraba tan fuerte que amenazaba con romper la muñeca de María. El coche, en efecto, luchaba contra sí mismo, un cerebro digital gritando contra un corazón biológico. Dentro de la cabina, el mundo de María se volvió un borrón aterrador de asfalto giratorio y hormigón gris. Luchaba con el volante, girándolo frenéticamente, pero su pánico impulsado por la adrenalina solo hacía que el coche fuera más inestable. Los neumáticos traseros eran ahora una masa de humo blanco y acre y goma fundida. «¡Lo estoy perdiendo!», gritó María por la radio, su voz resonando a través de los altavoces de alta fidelidad en el salón VIP, enviando una ola de silencio a través de la multitud de multimillonarios. «La dirección está bloqueada, el ordenador no responde. ¿Alguien puede controlar este coche?».
En el pit lane, los ingenieros estaban en un estado de caos total. Gritaban unos sobre otros, sus caras pálidas a la luz de sus monitores. ¡Frena! ¡No! ¡No toques los frenos! ¡Baja una marcha! ¡Corta el encendido! Sus voces eran un lío inútil y frenético de puntos de datos contradictorios. Ellos miraban pantallas, no la física del desastre. Ellos miraban gráficos mientras el coche buscaba una pared. El fuerte olor a ozono de los sistemas eléctricos que fallaban comenzó a llenar el aire, mezclándose con el olor del miedo puro. El doctor Carlos, el diseñador jefe, dejó caer su tableta, viendo cómo las líneas de telemetría se volvían verticales. Conocía las matemáticas, y las matemáticas decían que el coche era irrecuperable. Yo pisé la línea de seguridad amarilla. Mis botas crujían sobre la grava. No entré en pánico, no grité. Observaba el ángulo específico del deslizamiento del coche, la forma en que las ruedas delanteras buscaban hasta el más mínimo agarre, el rebote rítmico en el chasis trasero. Entendía exactamente lo que estaba sucediendo en la capa invisible de la dinámica del coche. Vi el fallo del giroscopio antes de que el ordenador lo registrara. El coche no estaba roto, solo estaba confundido. Estaba atrapado en un bucle de retroalimentación fatal entre una conductora aterrorizada y un ordenador demasiado analítico que intentaba calcular una corrección de 0,1 milímetro mientras el coche se movía a 200 pies por segundo. Metí la mano en mi bolsillo trasero y saqué una radio de mano, una unidad de respaldo que había estado usando para coordinar los camiones de combustible. Marqué la frecuencia de anulación para la cabina. Sabía que en 3 segundos, el Phoenix 7 se convertiría en una bola de fuego. El jefe de seguridad de la pista me vio y se abalanzó hacia adelante. Vuelve! Eres solo un contratista. Vas a matarte. Quédate detrás de la línea. Yo ni siquiera giré la cabeza. Levanté la mano izquierda, un gesto tan nítido, tan lleno de fría autoridad natural, que el guardia de seguridad se detuvo en seco, confundido por el repentino cambio en la energía del mecánico. Mi voz en la radio no era un grito, era un murmullo bajo y melódico que cortaba la estática de los otros ingenieros que gritaban, como un cuchillo caliente en la mantequilla. María, dije por la radio, soy Alex. Si quieres ver el sol mañana, escucha mi voz y nada más. Cierra los ojos a la pared y abre los oídos a mí. Olvida las pantallas, siente el peso. María, atrapada en una cabina llena del olor a electricidad quemada y el sonido de una turbina moribunda, escuchó esa voz. No sonaba como la de un ingeniero en pánico. Sonaba como la tierra misma. Sonaba a seguridad. Por primera vez en los últimos 5 segundos, su ritmo cardíaco disminuyó de 180 latidos por minuto. Dejó de luchar con el volante, sus manos flotando, esperando la palabra de un maestro. El ordenador está luchando contra tu miedo, no contra el coche. Continué, mis ojos fijos en el superdeportivo que se deslizaba como si fuera parte de la máquina. Te voy a decir 3 cosas. Si las haces exactamente cuando yo diga, el coche volverá a ti. Si dudas ni un milisegundo, chocarás contra esa pared en 3 segundos. ¿Estás lista? Toda la pista de pruebas cayó en un silencio mortal y absoluto. Los multimillonarios en el salón se inclinaban contra el cristal. Los ingenieros dejaron de teclear. Todos miraban al hombre con la camisa de trabajo gastada, de pie solo en medio de la pista, sosteniendo una radio de plástico como si fuera un cetro. Mi voz era lo único que quedaba en el mundo. ¡Acelerador suelto! ¡Dirección abierta! ¡Mira lejos! Mis palabras no eran una sugerencia, eran una orden de un hombre que había dominado las leyes del movimiento. Fueron pronunciadas con una calma rítmica e hipnótica que parecía vibrar el aire mismo. En ese momento, para María, el mundo se ralentizó en fotogramas individuales. El chirrido del motor BB-12 se desvaneció en un zumbido sordo y distante. El horizonte giratorio dejó de ser una amenaza y se convirtió en un conjunto de coordenadas matemáticas. María lo hizo. Levantó el pie por completo del acelerador, un movimiento que iba en contra de todo instinto de supervivencia de un conductor que intentaba superar una crisis. El peso del coche se desplazó hacia adelante con un violento gemido mecánico, cargando los neumáticos delanteros.
dándoles una pequeña ventana microscópica de agarre que el ordenador había ignorado previamente. La parte delantera se hundió, buscando agarre en la pista bañada por el sol. Sintió cómo cambiaba la vibración en el pedal del freno, la resonancia pasando de un traqueteo caótico a un zumbido constante. «Dirección abierta», susurré, casi como una oración sagrada. María dejó que el volante se deslizara entre sus dedos, centrando la dirección por un instante. El coche apuntaba directamente a la pared de hormigón, un movimiento que parecía un suicidio para todos los que observaban desde los boxes. Pero era la única manera. Al abrir la dirección, los neumáticos dejaron de rozar contra el asfalto y comenzaron a rodar de nuevo. La fricción se convirtió en tracción. El vínculo molecular entre la goma y la carretera se restauró. El coche ya no luchaba contra sí mismo. Fue un momento de pura física neutralizando la inercia angular que estaba destrozando el coche. «Mira lejos», ordené, mi voz cada vez más firme. María forzó sus ojos a alejarse de la barrera de hormigón gris que estaba a centímetros de su nariz, lejos del capó del coche, y miró a 300 metros por la pista, hacia el horizonte, hacia el lugar donde quería estar. El cerebro humano es un milagro. Cuando se concentra en un destino, el sistema nervioso del cuerpo lo sigue sin pensar. Vio la salida de la curva, vio la carretera abierta y se comprometió con ella. La física de la recuperación fue visceral. El Phoenix 7 tembló, una profunda vibración estructural que sacudió los huesos de María mientras los neumáticos delanteros finalmente se agarraban al asfalto. La parte trasera del coche, antes un péndulo salvaje, de repente volvió a una línea perfecta. El sistema de estabilidad electrónica, finalmente recibiendo una entrada coherente y tranquila del conductor, se activó con una serie de clics metálicos agudos, frenando ruedas individuales con precisión quirúrgica para asentar el chasis. El coche se enderezó. Los neumáticos encontraron su agarre con un sonido como un trueno que resonó en las paredes del estadio. El humo blanco comenzó a disiparse, revelando las elegantes líneas rojas del superdeportivo. María detuvo el coche lentamente, con dignidad, en medio de la recta. El motor al ralentí con un gruñido bajo y gutural, como una bestia que ha sido domada. Todo el campo de pruebas cayó en un silencio tan absoluto que se sentía pesado. Ni un pájaro piaba, ni un ventilador zumbaba. Los inversores en el salón estaban inmóviles, sus bolígrafos todavía flotando sobre sus contratos. Era como si el universo hubiera respirado hondo y lo estuviera conteniendo en sus pulmones. María podía escuchar el metal enfriándose del coche, un sonido de una máquina regresando del borde del abismo. Momento, aquí tengo que interrumpir un momento. Todo esto, esta situación con Maria Ward y su supercoche, era en realidad totalmente absurda. Quiero decir, piénsalo bien. Una CEO que se cree invencible, rodeada de ingenieros que solo saben de datos en pantallas, y de repente un coche de millones de euros a punto de convertirse en chatarra. Y yo, un tipo que solo quería arreglar un pinchazo, me encuentro dirigiendo una operación de rescate a vida o muerte. En mi pueblo, diríamos, está como una cabra. Pero quizás ese era el problema. Quizás era demasiado real para ser verdad, demasiado caótico para el orden que ellos intentaban imponer. ¿Quién tiene la razón al final? ¿Los algoritmos o el instinto? Ni idea. En cualquier caso, volvamos a la historia. Yo no celebré, no levanté el puño ni busqué las cámaras. Simplemente levanté la mano por última vez, una señal profesional silenciosa para que los equipos de seguridad de la pista entraran y revisaran los líquidos. Di la espalda al coche de $1.000.000, a la CEO multimillonaria y a la multitud conmocionada. Recogí mi chaqueta gastada del suelo polvoriento y comencé a caminar hacia el SUV de seguridad donde María me esperaba. Dentro del SUV, mi hija aplaudía. «¿Lo arreglaste, papá? ¿Arreglaste el coche rápido?» Abrí la puerta y sonreí, una sonrisa cálida y real que disipó al fantasma del ápice. «Sí, María, lo arreglamos. Vamos a buscarte algo de comer». Maria Ward se sentó en la cabina, sus manos todavía agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos estaban blancos.
Su pecho se agitaba mientras intentaba encontrar suficiente aire para llenar sus pulmones. Miró a través del parabrisas la espalda del hombre con la camisa de trabajo que se alejaba. Había pasado toda su vida rodeada de los mejores pilotos del mundo, los más rápidos, los más ruidosos, los más arrogantes. Pero nunca en toda su carrera había visto algo como lo que acababa de suceder. Se dio cuenta de que ella no había salvado el coche. Los algoritmos no habían salvado el coche. El hombre que revisaba las presiones de sus neumáticos le había salvado la vida. Observó la forma en que Alex caminaba. Sin ego, sin fanfarronería, solo el paso constante de un hombre que sabía que había cumplido con su deber. Se dio cuenta de que el verdadero poder no grita, sino que susurra. El calor fantasmal de la pista se elevaba a su alrededor, pero por primera vez se sintió fría con la comprensión de su propia soberbia. María salió del Phoenix 7. Sus piernas temblaban tan violentamente que tuvo que apoyarse en la puerta caliente para sostenerse. Su ingeniero principal, un hombre llamado Dr. Carlos, se acercó corriendo, su cara una máscara de sudorosa vergüenza y confusión técnica. María, ¿estás bien? Los datos. No sabemos qué pasó. Los sensores mostraron una sobrecarga térmica en el bus de vectorización de par. La IA debe haber sufrido un bucle lógico. María ni siquiera lo miró. Pasó junto al equipo, junto a los inversores que ahora bajaban del salón, y caminó directamente hacia el sub de seguridad estacionado al borde del aparcamiento. Yo ya estaba allí, abrochando a María en su asiento elevador, revisando las correas con la misma precisión que usaba en la pista. «¡Espera!», gritó María, su voz aún temblorosa, carente de su habitual acero corporativo. «¡Para! ¿Quién eres tú?». Me detuve, mi mano en la manija de la puerta. La miré, mi expresión completamente neutral, como si no acabara de realizar un milagro. «Soy el tipo que revisa la presión de sus neumáticos, señorita Ward». Su neumático trasero izquierdo tenía 2 psi de más debido al calor de la pista. Ese fue el bucle lógico del que sus sensores se quejaban. Deberías haber revisado el manual sobre expansión térmica, sección 4, párrafo 3. «No eres solo un mecánico», dijo María, acercándose, sus ojos buscando mi rostro. «He visto a pilotos de élite congelarse en esa situación. He visto a campeones del mundo chocar contra esa pared a la mitad de esa velocidad. No solo me dijiste qué hacer, comandaste el coche a través de mí. Nadie tiene ese tipo de autoridad sobre una máquina a menos que sea quien estableció las reglas del juego». El doctor Carlos me alcanzó, sosteniendo una tableta con una mano temblorosa. «Señorita, acabo de hacer un escaneo biométrico en los registros del personal contratado. No teníamos su archivo completo. Fue contratado a través de una agencia de mantenimiento de terceros bajo el nombre de AL. Pero mire esto». Giró la pantalla hacia María, sus ojos abriéndose de asombro. «Mire el historial. Este es el comandante Alex Turner, el instructor jefe de vuelo y dinámica de la Federación Global de Carreras, el hombre que literalmente escribió los protocolos de seguridad de ápice utilizados por todos los equipos de este planeta». El silencio volvió, pero esta vez era pesado con una reverencia casi religiosa. Los ingenieros me miraban como si vieran un fantasma o un dios. Uno de ellos recordó el capítulo 8 de mi libro de texto, el que trataba sobre el factor humano en el caos mecánico. Se dieron cuenta de que habían estado dando lecciones y órdenes al hombre, cuyos libros de texto habían estudiado en la universidad. Habían estado intentando atajar los mismos estándares de seguridad que yo había pasado toda una vida diseñando. María miró el archivo digital y luego a mí. Se dio cuenta de que la obra maestra de la que estaba tan orgullosa era un juguete imprudente y peligroso comparado con la sabiduría que tenía delante. Yo había rediseñado los protocolos de seguridad para la misma arquitectura de motor que estaban usando. Protocolos que ella había ordenado simplificar para ahorrar 6 meses en el cronograma de producción. Me burlé de sus informes de seguridad cuando llegaron a mi escritorio. Susurró María, la revelación golpeándola como un golpe físico en el estómago. Pensé que eran para personas que tenían miedo de conducir rápido. Pensé que era solo un consultor demasiado cauteloso.
Casi muero porque no respeté los límites que definiste. Intenté construir un Dios, pero olvidé que un Dios todavía necesita una mano firme. Simplemente asentí lentamente, mi mano apoyada en la cabeza de María. El poder solo es útil si puedes controlarlo, señorita Ward. De lo contrario, es solo una forma muy cara y muy ruidosa de morir. Velocidad sin sabiduría es solo un lento suicidio. El sol comenzaba a ponerse sobre los campos de pruebas, proyectando largas sombras naranjas y moradas sobre el asfalto. El aire se había enfriado, pero la pista aún irradiaba un calor fantasmal. La sesión de pruebas había terminado oficialmente. Los inversores se habían ido, su confianza tambaleada, pero su respeto por la marca Ward en realidad más alto que antes, porque no solo vieron un coche, vieron un milagro de la intervención humana. María me encontró por última vez en el silencioso hangar. Había terminado mi turno, mi caja de herramientas metálica empacada y cerrada. Me lavaba la grasa de las manos con jabón industrial, un proceso lento y deliberado. Alex, no voy a ofrecerte 1 millón de euros para que conduzcas para mí, dijo, su tono finalmente humilde, sincero y humano. Porque sé que no quieres el dinero y ciertamente no quieres la fama, pero te pido que seas nuestro jefe de seguridad y rendimiento humano. Necesitamos una conciencia. Necesitamos a alguien que se preocupe más por las personas en los asientos que por la velocidad en el reloj digital. Necesitamos recordar que el factor humano no es una variable, es la constante. Miré a María, que estaba coloreando en un libro en un banco cercano, tarareando una canción. Volví a mirar a Maria Ward. Tengo una hija, señorita Ward. No hago horas extras. No hago giras de prensa internacionales. No hago reuniones de junta de emergencia. Y me voy todos los días a las 3:15 para estar en la puerta de su colegio a las 3:30. Esas no son sugerencias, son los únicos términos de mi vida. Si no puedo ser padre primero, no le sirvo de nada como especialista. María sonrió, una sonrisa genuina que su junta directiva nunca había visto. Era una sonrisa de alivio. Tu hija puede tener la oficina ejecutiva al lado de la tuya. Le construiremos el mejor parque infantil de la ciudad aquí mismo, en las instalaciones, si eso es lo que hace falta. Contrataremos a los mejores tutores para que estén aquí cuando estés trabajando. Mientras nos mantengas a salvo de chocar contra la pared, mientras nos enseñes a escuchar al metal, haremos lo que sea necesario para que te quedes aquí. Le di la mano. Mi agarre era firme, el agarre de un hombre que sabe exactamente dónde están sus límites y no tiene miedo de defenderlos. María corrió y me agarró la mano, sus ojos brillantes. ¿Terminaste tu trabajo, papá? ¿Podemos irnos ya? Sí, María, dije, levantándola en mis brazos como si no pesara nada. El trabajo está hecho. Todos los coches están durmiendo. Vamos a buscar ese helado de 3 bolas que te prometí con chispas extra. Maria Ward los vio salir del hangar y adentrarse en el aire fresco y tranquilo de la tarde. Miró el Phoenix 7 sentado en medio del suelo, su enorme motor enfriándose con una serie de suaves tics metálicos rítmicos. El coche parecía más pequeño ahora, menos como un dios y más como una herramienta. Se dio cuenta de que la mayor tecnología del mundo no era nada, absolutamente nada, comparada con el poder de un hombre que sabe cuándo dar un paso al frente y, lo que es más importante, cuándo permanecer en silencio y ser padre. Recogió una llave inglesa que yacía en un banco cercano y sintió su peso. Decidió entonces y allí que al día siguiente comenzaría su entrenamiento de nuevo. No para ser la más rápida, sino para ser la que finalmente escuchara al metal. Miró la pista por última vez, el asfalto ahora frío y oscuro bajo la luna. ¿Lo hice bien? ¿Tomé la decisión correcta volviendo a este mundo? No lo sé, a veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces pienso que es una locura volver a coquetear con la velocidad, aunque sea desde la seguridad. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es claro, nada es perfecto. Pero ahora al menos es mi vida y la de mi hija, y eso ya es mucho.